Descubrimos que la historia de los reyes Saúl, Salomón y David se superpone parcialmente con la historia de Bizancio en el siglo VI de nuestra era, es decir, la época de Justiniano. Surgió una idea sencilla. ¿Y si el templo de Santa Sofía era en realidad el templo de Salomón? En particular, tras estudiar la historia de Santa Sofía, resulta que este templo claramente no fue creado en el siglo VI de nuestra era, sino mucho más tarde, en el siglo XVI, 1000 años después. La construcción del Templo de Salomón, en el siglo XVI, encaja completamente en la versión cronológica de Fomenko y Nosovsky. Y realmente, si se observa con atención esta estructura, se hace evidente que fue construida, por lo menos, no antes del siglo XIV de nuestra era. ¿Por qué un edificio construido supuestamente en el siglo VI no se ha asentado en el terreno ni un solo metro? Pero, ¿acaso un fundamento tan potente de hormigón pudieron hacerlo constructores del siglo VI? Porque si esta edificación se mantuvo en pie, como dicen, 1000 años sin contrafuertes, eso significa que es lo suficientemente resistente como para soportar tal cúpula. Pero si la soportaba, ¿para qué en el siglo XVI, cuando no hubo ningún terremoto, hacía falta anexar contrafuertes? Toda la parte vieja de Estambul está literalmente llena de enormes mezquitas, cuyo tamaño y arquitectura recuerdan mucho al templo de Santa Sofía. Pero todas ellas fueron construidas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Si creemos en la historia tradicional, entonces resulta que los constructores bizantinos, que ya en el siglo VI supieron construir un edificio tan majestuoso, no utilizaron su experiencia única para construir ninguna otra estructura parecida más. Y solo 1000 años después, comenzaron a aparecer en Constantinopla edificios similares al Templo de Santa Sofía. Esto es, cuanto menos, extraño, porque todos los nuevos avances, en cualquier ámbito del conocimiento, enseguida se intenta aplicar en la práctica. ¿Para qué esperar 1000 años si la experiencia había sido exitosa? Solo queda una cuestión. ¿Por qué los turcos otomanos, siendo musulmanes, construyeron un templo cristiano tan majestuoso? Según investigaciones de Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky, la división religiosa entre la ortodoxia cristiana y el islam comenzó tan solo a partir del siglo XV de nuestra era y terminó definitivamente en el XVII. Por eso no es de sorprender que en el siglo XVI, en Constantinopla, Jerusalén, fuese construido un templo cristiano. Pero si Santa Sofía es realmente el templo de Salomón, entonces, en algún lugar cercano, debe estar la construcción que fue pertenencia de este templo. En la Biblia se dice que Hiram, constructor del templo de Salomón, erigió junto al templo el mar de bronce, una grandiosa estructura llena de agua. ¿Acaso hay una estructura así cerca del templo de Santa Sofía? Frente al templo se encuentra uno de los monumentos más antiguos de Estambul, la cisterna basílica.